La ceremonia de comer y beber es un hecho cultural que cambia con el correr de los tiempos. 5 probabilidades de lluvia. La temperatura es de 33 grados. Seguimos en FM Villa Los Todos, escuchando el siguiente tema musical. En el viejo Buenos Aires no había una sola forma de comer y de beber. Las clases altas comían de manera muy distinta a las clases bajas. Tampoco se comía igual en los años del virreinato que después de la Revolución de Mayo. El análisis de las vajillas del pasado es lo que da cuenta de estas transformaciones. Te comunicaste con el teléfono de Daniel Javelson. Ahora no te puedo atender. Estudiar nuestra manera de comer y de beber nos puede dar nuevos elementos sobre nuestro pasado. Uniendo los fragmentos de vajilla rota, es posible reconstruir las costumbres de toda una sociedad. Bueno, y resulta que voy por la ruta y en eso, en un pueblo, encuentro una pulpería rarísima, como si fuera detenida en el tiempo. Pero lo que más me asombró es que no había sillas ni mesas. La gente comía con la mano, sin cubiertos, y además todos usaban el mismo vaso. ¿Podés creer lo que te digo? Si no me lo contaras vos, creería que estábamos en Buenos Aires hace 200 años. Acá tengo precisamente las fotos de una excavación que hice en 1997 en Michelangelo. Encontramos un depósito de basura, un pozo, con la basura de todos los días. Estaba lleno de platos, botellas, vasos, todo lo que se rompía todos los días. Y analizando los restos de la vajilla y de los huesos de animales, de la comida, nos pudimos dar cuenta qué poco sabíamos sobre lo que se comía y lo que se bebía en Buenos Aires a mitad del siglo XIX. Pero vos lo que querés decir es que analizando vajilla rota encontrada en excavaciones podés llegar a saber qué se comía y se bebía. Junto con el análisis de la vajilla, los restos de animales encontrados en las excavaciones nos pueden llevar a conclusiones sorprendentes sobre el pasado. En algún caso se pueden determinar qué tipos de animales consumió la gente en el pasado, qué cantidad de ellos. Podemos hacer una especie de ranking, es decir, se consumió más de esto, más de esto, más de esto, que se trozaron de determinadas maneras, qué partes del animal se aprovecharon, si se dan determinadas condiciones, de qué manera se pudo realmente cocinar ese tipo de restos que nosotros encontramos, cuál pudo haber sido la cocina, digamos, para poder determinar en lo que en alguna medida se puede llamar una conducta de consumo. En la mayoría de los huesos vacunos no se nota evidencia de que estuvieron expuestos al fuego.
Pienso que la forma de cocinarlo era hervirlo, básicamente. Y la mejor manera digamos, de poder cocinarla era haciendo puchero. La imagen del gaucho comiendo asado era un arquetipo construido a partir de los relatos de los viajeros ingleses. Muchos de ellos llenaron páginas con descripciones e ilustraciones de asados, y no con comidas más tradicionales, como el pescado, o la olla podrida o el puchero, porque no eran exóticas ni románticas para el público anglosajón. Muchas veces la carne era hervida para quitarle el mal olor que tenía por la falta de frío. La carne hervida era el plato más difundido en la cocina rural, aunque algunas veces se alternaba con carne hecha en el asador vertical. Pero en los inventarios antiguos, por cada 7 ollas había un solo asador. La parrilla horizontal que hoy conocemos fue introducida recién a fines del siglo XIX y en la ciudad recién se empezó a masificar por 1920. Otro mito es que el gaucho tomaba vino con el asado. Hoy sabemos que en el siglo XIX se acompañaba la carne con cerveza o con ginebra. No, pensándolo así, un recipiente para cerveza, esos cilíndricos que había en los siglos XVIII y XIX. Maestro, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué dice, maestro? ¿Cómo ¿Qué va? tal? ¿Qué tal? Sarmiento escribió por ahí que la vieja sociedad porteña era una sociedad de gordas y culones. Se comía muchísimo. Uno de los primeros menúes protocolares de los que quedan crónicas en la Chacarita de los Colegiales, 1700, fines del 18, ¿no? El menú constaba de 6 platos más pucheros. Por otro lado, ese comer sobreabundante era un comer del hervor. Se comía todo hervido. Prácticamente no podía hablarse de comer si no se comía puchero, que es un comer del hervor. Hay una diferencia bárbara entre nuestro puchero y aquel puchero. Nuestra idea tan establecida del asado porteño, ¿no es cierto?, no era tan común. El asado en la ciudad es una emergencia, es una consecuencia de la transformación socioeconómica en la Argentina que se expresa con la irrupción del peronismo. El asado es peronista y la parrillada es cosa de negros. Hasta ese entonces el asado era rural y semiurbano o suburbano. Pero porteño, ciudadano, es decir, oler asado en el corazón de Palermo, de Chacarita o de Congreso, hubo que esperar la llegada del peronismo. Señores, puchero. ¡Epa! Buen provecho. Vamos a ver, zapallo, zanahoria, maíz, choclo, nuestro bendito choclo, papa, la papa dulce, boniato o batata. Esto es acelga. Vos sabés que esto estaba contenido en muchos de los pucheros de aquella Buenos Aires. Digamos, los vegetales, garbanzos, acá están. Debe haber repollo por ahí abajo. Acá hay repollo. Esto estaba bastante contenido en las quintas de los alrededores, las quintas de Buenos Aires. Producían esto, sí, ¿no? Además una producción feraz, digamos, ¿no? Bueno, la carne también tiene una Carne variedad también, fantástica. carne porque también, hay vacuna, tocinos aparecían en nuestra cerdos, panceta, chorizos. Y después otra cosa fundamental en todo ¿Qué esto, pinta que tiene esto? que es el pan. Durante muchísimo tiempo el pan había sido sustituido en Buenos Aires por la galleta. Esa famosa galleta de campo. No hubo que esperar
el arribo de las grandes corrientes migratorias para que se transforme la panadería como consecuencia del arribo de la panadería italiana. Mira, fíjense, acá hay fragmentos de losa, ¿eh? Mirá, acá hay un fragmento de losa importante. ¿Qué crees que es? Yo creo que es una vacinica, ¿no es cierto? Parecería, ¿no? Una de las excavaciones más interesantes que tuvimos en todos los años que trabajamos en esto fue en San Isidro, la casa de los Alfaro, una de las familias fundadoras del pueblo. Encontramos el pozo de basura gigantesco, 7 metros de profundidad, con miles y miles de piezas, muchísimas de ellas enteras o casi completas. Excavarlo fue extremadamente complejo, pero es interesante porque en el fondo empezamos a encontrar un tipo de platos, lo que llamamos escudillas, que preceden al plato en su forma. Están hechas para comer entre las piernas, para colocarlas entre las piernas, no sobre la mesa, y comer con cuchara, sin cuchillo y tenedor. Estas escudillas, por ejemplo, son características del siglo XVIII, con su esmalte color marrón. Aparentemente venían desde bastante lejos en su época, desde Mendoza, y llegaban con las carretas que traían generalmente el vino, traían también este tipo de platos. Hay más altas, hay más bajas, hay más redondeadas, hay con los bordes un poquito más decorados. Encontrarse con amigos a tomar un café es un hábito que importamos de Europa en la época del virreinato. La vajilla de ese entonces no era muy distinta a la de ahora. Lo que sí cambió es la forma de usarla. Cuando llegué a esa pulpería que te dije, perdida en el medio del campo, pedí para tomar un café. Y me lo sirvieron de una forma como muy extraña. Dejaba rebalsar la taza e inundaba el plato. Y entonces se tomaba de la taza y del plato porque eran productos muy modernos, el té y el café, que acababan de llegar y no había un ritual establecido de cómo se tomaba en la mesa. Nuestro ritual cotidiano del cafecito no es tan antiguo. Empezó a surgir hacia 1770, por ahí, con la llegada de estas nuevas bebidas, el té y el café. Y vienen junto con esta nueva concepción del espacio dentro de la cafetería, es decir, el espacio privado. Esta es una mesa chica, solo para 2 personas, para 3, para 4, pero lo que queda vacío no se puede usar. Es decir, esto es nuestro lugar y lo que hablamos es reservado. El otro, aunque esté a 1 metro, no le interesa lo que nosotros estamos hablando. Eso antes en una pulpería, en una fonda, en un lugar así, era imposible. Ahora, me imagino que en estos espacios que vos me contás eran, digamos, exclusivamente para hombres, ¿no? Las mujeres no podían participar. Incluso estaba re mal visto que entren mujeres, menos aún que entren chicos, a este tipo de lugares. Incluso las diferencias sociales estaban muy marcadas. Pienso en el Café de Marco, que fue inaugurado en 1801, estaba ahí en la intersección de Alsina y Bolívar, y ahí se reunieron muchas veces, ¿no? A discutir, a establecer redes. Gracias. Gracias. Hoy la vajilla es algo cotidiano y utilitario, pero hasta hace algún tiempo era un objeto que marcaba claramente el estatus de una familia.
Es cierto, en muchas casas se podían ver esos típicos aparadores antiguos con toda la vajilla exhibida como para que la admiraran las visitas. Bueno, para eso era el aparador y de ahí la palabra, ¿no es cierto? Era para mostrar el lujo, lo que una familia tenía, lo que una familia mostraba. Había básicamente dos niveles. La cerámica común, barata, modesta, que era lo que se usaba en la cocina, lo que usaba la gente pobre, o la vajilla importada, que era lo que los dueños de casa, digamos, tenían para mostrarle a sus invitados, que eran objetos de lujo, ¿no es cierto? A fines del siglo XVII y durante el siglo XVIII, los utensilios de mesa de las élites se vuelven más y más individuales. De fuentes, vasos y cuchillos comunes para todos los comensales, se pasó a platos, vasos, servilletas, cubiertos y hasta apoyapanes individuales. Lo único que queda para uso colectivo son los juegos de salero pimentero y aceitera vinagrera. Hablar del comer y del beber en Buenos Aires implica entender, primero, el modelo de sociedad en el cual vivíamos. Una sociedad que no producía, una sociedad que consumía objetos importados y que no siempre había en el mercado lo que se necesitaba. Por ejemplo, un frasco de mostaza francesa hecho en París, en Mayólica, un objeto raro, un objeto extraño, costoso. Familias pudientes, familias ricas consumieron mostaza francesa, que luego los recipientes fueron arrojados a la basura y donde gente más pobre los recuperó para volver a utilizarlos como un mate. O sea, algo tan simple y tan sencillo que las fábricas inglesas no fabricaban y acá se hacían únicamente con calabazas. Entonces se les daba diferentes usos. Esto ha pasado muchísimas veces. Entonces tuvieron que amoldar algo que existía a otra forma. En esta pulpería vi cosas que asombrarían a cualquiera. Para empezar, no había mesa. No había ni tenedores ni platos. Y los que comían el puchero lo hacían sobre un recipiente muy raro. Pero lo que más me extrañó de todo es que tenían un solo vaso del que tomaban todos. En la mesa cotidiana, ricos o pobres, todos los objetos cambian y han cambiado. No hay nada hoy que no sea el resultado de un proceso histórico, de un proceso de transformación. Los vasos, por ejemplo, eran inexistentes hasta el siglo XVIII, rarísimos. Luego empiezan a fabricarse con las bases muy gruesas, muy pesadas, formas pequeñas. Luego los vasos se agrandan para poder dar la vuelta y que todos tomen de uno solo. Recién en el siglo XIX se transforman en vasos individuales para cada uno. Las copas son hoy en día parte integrante de la mesa, pero cambiaron enormemente. Prácticamente hasta el siglo XVIII este tipo de cosas no existen. Luego fueron cambiando lentamente hacia copas más ligeras, más decoradas, como en este caso grabadas con ácido y luego pintadas con oro. Pese a eso, pese a la calidad que tenían estos objetos, de todas formas a nuestro país llegaban objetos de segunda selección. Esta copa, tan bien trabajada, en realidad está puesta sobre una base totalmente deforme de segunda categoría. Esto hubiera sido inaceptable en otro tipo de sociedad o en otro tipo de mercado.
¿Sabés que todo esto que vimos sobre la comida nos muestra a qué grado de profundidad ha cambiado las formas de comer, de servir y de cocinar en la historia? En los últimos 200 años es casi irreconocible. Pensar con nuestros héroes de la independencia, todos estos grandes personajes, comían sin cubiertos, sentados en el piso, a veces sobre una montura, chorreando grasa por las manos. Es decir, el cambio ha sido impresionante, ¿no? Nos resulta inconcebible. Por supuesto depende de los niveles sociales, pero todos comían de manera diferente. Incluso las formas de servir la comida hasta mediados del 19 eran muy distintas a la actualidad, porque no se servía un plato y después el otro, sino se ponía toda la comida junta sobre la mesa, ya fueran en mesas de familias pobres o ricas, y además no se prestaba atención ni a la temperatura ni al grado de cocción de los alimentos, o sea que era todo como mucho más rústico, ¿no? La cultura del comer. El cambio que se produce en el siglo XIX es pasar de comer a la francesa, que era cuando te ponían todo en la mesa y vos simplemente agarrabas con la mano lo que querías, aunque ya estuviera frío, a comer a la rusa, claro, que es el método que usamos hoy. Actualmente. Eso fue un cambio muy importante en las costumbres. Otro de los objetos que más cambió dentro de la mesa porteña es el plato. Por ejemplo, durante toda la colonia se comen platos de mayólica, una cerámica esmaltada hecha a mano de a una, casi imposible de reponer si se rompía. Recién a fines del siglo XVIII se produce la revolución creamware. Aparece la loza, un nuevo producto industrial, barato, resistente, fácil de limpiar, reemplazable porque se hacían en serie y mejor objeto que representa la revolución industrial en la mesa. Estos platos tenían este tono amarillento que implicaba una gran concentración de plomo y esto enfermaba mortalmente a los que fabricaban, a los obreros en la industria inglesa. Eso llevó a que rápidamente se modifique y surjan estos platos que hoy denominamos Perware por este tono celeste, ligeramente azulado que tiene. Están más cerca de la moda que caracterizó Buenos Aires hacia 1810. Estos son los típicos platos que habían en la época de la Revolución de Mayo. Este tipo de loza azul no gustó mucho en el mundo. El tono no era estéticamente agradable y eso llevó a que se empiecen a fabricar a partir de 1820 unos platos totalmente blancos que desde esa época hasta hoy no han variado. Es notable cómo se ha conservado la forma, la textura, la calidad. Cambió la decoración. Este tipo de decoración floreal era lo característico de Buenos Aires entre 1850 y 1860, quizás hasta el 70, en las mesas de la ciudad. Y hablando del comer y del beber, tenemos una lección, que es lo que entendemos de todo esto. No existe ni ha existido una sola forma de comer argentina o porteña. Ha habido tantas como momentos han habido de la historia y como grupos sociales compusieron cada uno de esos momentos. Comer y beber son necesidades básicas del ser humano. La manera de hacerlo depende de factores históricos, culturales y sociales. Los usos y las costumbres cambian permanentemente y la vajilla que conocemos en la actualidad tal vez dentro de unos años tenga otra forma. Y aunque la descartemos o se rompa, seguramente esos fragmentos van a seguir contando muchas historias. ¿Qué nos dice la arqueología sobre el choripán? ¿La arqueología? Tiene que ponerle más chimichurri, que está buenísimo. Ah, bueno. Bueno, ¿me pones un poco a mí? Va. Gracias. Pero para un cachito, vos no eras vegetariana. Sí, bueno, pero esto es un experimento científico. Cuando llegó el trigo se expandió rápidamente y fue autosuficiente para la producción de pan. Pan de hogaza, muy al estilo viejo castellano, al estilo español. La cocina que preexistía a la conquista y a la invasión. El restaurante es un producto de la modernidad. Digamos,
hay antecedentes. Y me estoy acordando, los que tuvieron un pre-restaurante, porque eran tabernas, que no es el restaurante, previo a la modernidad, fueron, vos fíjate que socios, Leonardo, Da Vinci y Botticelli, tuvieron la taberna de los Tres Caracoles.